de Servicio Civil, a la Organización Internacional del Trabajo, a la Asamblea Legislativa, a la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, a los partidos políticos y a la población en general, ante la insistencia de aprobar la meta 6 del Familenio 2, antes ley de la función pública, ahora ley de servicio público, las organizaciones sindicales, asociaciones y la clase trabajadora manifestamos. Hemos conocido todos los borradores del anteproyecto de ley de la función pública, así como del ahora denominado anteproyecto de ley de servicio público, presentado a la Asamblea Legislativa por el señor Ochoa Pérez el 18 de diciembre de 2014, también presentado como función pública, como ley de función pública, de nuevo el día 6 de diciembre de 2017, por el ministro de Gobernación, Ramón Arístides Valencia Arana, como servicio presentada como ley de servicio público, en cumplimiento de las órdenes de los organismos financieros internacionales, como impulsores del modelo neoliberal que elimina de un plumazo las reivindicaciones y los derechos que con sacrificio y sangre hemos conquistado en el devenir histórico. La última propuesta del anteproyecto de ley de servicio público no ha cambiado en nada, pues en ella se ratifica la eliminación de los derechos laborales en general. Se mantienen características atentatorias a la Constitución de la República, a las leyes nacionales y los convenios internacionales ratificados por El Salvador ante la OIT. Con la aprobación del referido anteproyecto, se crearán condiciones para que las y los trabajadores seamos objetos y piezas descartables en el funcionamiento de los organismos estatales y municipales, en tanto que serían suprimidos los derechos más básicos, tales como la organización sindical y gremial, el derecho a la huelga, la contratación colectiva, los escalafones salariales y la estabilidad laboral a través de despidos masivos, entre otras afectaciones. De ocurrir tal aprobación, se le daría al Estado una condición de patrono con poderes absolutos, que generaría un retorno a la esclavitud, mediante contratos temporales sin derechos ni prestaciones laborales. Los grupos hegemónicos y los partidos políticos que han presionado y promovido el endeudamiento público de nuestro país, que ahora enfrentan la justicia por incapacidad, corrupción, tratos fraudulentos y amañados, han beneficiado a los organismos internacionales depredadores. Una historia que le ha permitido a esos sectores obtener grandes ventajas económicas, grupales, familiares y personales. Esta afirmación se evidencia en los niveles de vida y de riqueza que durante y después de sus gestiones de gobierno disfrutan con total inmunidad, impunidad y descaro. Estas recetas económicas, como los anteproyectos de ley de función pública y ley de servicio público, ya han sido sufridas por otros pueblos de varios países en los que tienen injerencia directa los organismos financieros internacionales como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. En la actualidad han aparecido otros impulsores del tema de la función pública. Baste mencionar el órgano ejecutivo, SECADE, UCA, ISD, INCIDE, Cero Impunidad, FUSADES, APES y FUNDE. Estas entidades conocen y promueven el referido anteproyecto de ley, al igual que conocen el derecho laboral y por supuesto que tienen claridad de los derechos humanos que van a vulnerar. ¿O será que todas estas entidades han entrado a protagonizar el tema solo por el financiamiento que reciben y es por ello que cumplen las líneas que reciben de quienes les financian? ¿Será que la USAID está invirtiendo en el financiamiento de toda esta iniciativa de reforma legal con miras a privatizar muchos otros servicios públicos? El partido en el gobierno ejecutivo, como sirviente del sistema capitalista, subordinado y dependiente de los Estados Unidos de América, al igual que en otros países de América del Sur, se están sometiendo a lineamientos depredadores
de las capacidades de resistencia y de respuesta de las masas trabajadoras. Es así como los gobiernos van cumpliendo las órdenes de la banca internacional, haciendo más precario el trabajo, más carga laboral y menos salario, y aniquilando las organizaciones sindicales y gremiales. El gobierno de Sánchez Serén está avanzando en la implementación de las disposiciones del anteproyecto de ley de servicio público, incluso antes de haber sido aprobado. En mayo de 2017, el presidente de la República inauguró la Escuela Nacional de Formación Pública, ENAFOP. Así también se está incorporando en instituciones públicas bajo control a determinados grupos de parientes, personas allegadas y personas militantes de sus partidos. A través de una posible ley de servicio público, fácilmente les daría estabilidad laboral a sus parientes, allegados y militantes con mejores salarios y prestaciones. Prueba de ello es la reforma a la Ley de Responsabilidad Fiscal para perpetuar esta nefasta dinámica. Gobierne quien gobierne, los derechos se defienden. Gobierne quien gobierne, los derechos se defienden. Rojos y tricolores, rojos, celestes y tricolores. Por tanto, servicio público, no a la ley de servicio público. Por tanto, la Unidad para la Refundación del Sindicalismo Salvadoreño exige: a. Aprobar las propuestas de reforma a la Ley de Servicio Civil presentadas por la clase trabajadora del sector público ante la Asamblea Legislativa por primera vez el 22 de noviembre del 2011 y presentadas de nuevo el 27 de febrero del 2018. También exigimos corregir las reformas de pensiones para hacerle justicia a la clase trabajadora que ya entregó su juventud, su fuerza productiva y su salud, y en definitiva sus horas de vida y de trabajo al Estado y a las élites que controlan el Estado burgués. También exigimos a todos los partidos políticos y especialmente al partido de gobierno que por vergüenza o por coherencia retire el anteproyecto de ley de servicio público del seno legislativo, debido a que está plagado de perversas violaciones a los convenios internacionales de la Organización del Trabajo, una evidencia más de la obediencia y el servilismo que asumen ante el Fondo Monetario Internacional. Igualmente exigimos realizar los ajustes necesarios para no matar de hambre al pueblo trabajador, pues por haber dejado sin pensiones dignas a nuestra clase, deberían decretar el impuesto al patrimonio, el impuesto a la ganancia y dar buenos aumentos salariales a la fuerza laboral del sector público, debido a que esta es la que verdaderamente mueve el aparato estatal. Así también exigimos limpiar de funcionarios corruptos a este país, especialmente a quienes se han aumentado desde $1,000 a $2,500 a partir de agosto del 2018, violentando la ley de responsabilidad fiscal. Solo así saldremos adelante. No es legalizando el contrabando con la unión aduanera que saldremos adelante. No es con trabajadores sin futuro. El futuro de un país es la fuerza laboral de la clase trabajadora. Es por todo esto que hacemos un llamado a las organizaciones sindicales, asociaciones y a todo el sector laboral público a ejercer su derecho a la insurrección, consagrado en el artículo 87 de la Constitución de la República, para restablecer el orden constitucional y los derechos laborales. Así también, en las próximas elecciones de febrero de 2019, llamamos a castigar con nuestros votos a todos aquellos partidos políticos que aprueben la ley de servicio público. Denunciamos a ese equipo impulsor del anteproyecto de ley de servicio público, constituido por el órgano ejecutivo, SECADE, la UCA, la ISD, INCIDE, Cero Impunidad, FUSADES, APES y FUNDE, por estar al servicio de los grupos hegemónicos y en sintonía con los partidos políticos, responsables todos estos del endeudamiento público
en el que ahora se encuentra el Estado de El Salvador. Toda una lógica y un proceso que ha generado 160 nuevos millonarios en El Salvador. Por supuesto que a través de la evasión de impuestos. Por todo esto es que insistimos con nuestro llamado a la clase trabajadora del sector público, de las instituciones independientes, autónomas y semiautónomas, y principalmente de los órganos estatales, para que con sus diversas actividades de protesta frenemos la repudiable aprobación de la Ley de Servicio Público que, sin duda alguna, afectará de manera general a todo el sector público laboral. Firmamos este manifiesto los sindicatos de Citrama, Citral, Citoj, Citme, Citramec, Citrasec, Cetranme, Citramsa, Atramec, Seconajud, Citradúes, Cimer, Istiasic, Citel, Estic, Estivius, Stams, Cetrams, Citransid, Citram, Acitma, CEO Judicial, Citra Foprolid, Cigesal, Citcor, Cintracbes, Cigesal, Ceprodeges, Citra PGR, Cepin, Citra Fosbi, Zeta, Ceges, Citracis, Citra Salud, Cimeduco, Citramig, Citra Correos, Cidetis, Ustis Demu, Citramu, Citmusoy, Citra Salud, Fosalud, Citra Insafocop, Citco, Seisdem, Citiaspes, Citra Ama, Citmunig, Acejus, Astoj, Citraúes, Citrajuds, ATSC, confederaciones y gremiales firmantes, CNTS, AGEPIN y el MPTS, federaciones integrantes, FSTS, FUCS, FESTICES, FESITRAMES, FESITRAM, UNT, UNEP, y a nivel internacional la Alternativa Democrática Sindical para las Américas. Unidad para la refundación del sindicalismo salvadoreño por El Salvador libre. Lucha popular hoy, mañana y siempre. San Salvador, 6 de diciembre de 2018. Gobierne quien gobierne. Los derechos se defienden. Gobierne quien gobierne. Los derechos se defienden. Rojos, celestes y tricolores. Rojos, celestes y tricolores. Igual de explotadores.